me pegó en el ojo se abrió y se salió todo lo que hay dentro del ojo. Y entendimos que la queja tiene un proceso neuronal que nos lleva a culpas. Y la culpa excesiva frente a nos ata a no encontrar soluciones. Cuando yo salí del closet, todavía aquí en Colombia era un delito ser homosexual. Quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiar la vida, eso sí que cuesta. Soy Felipe Buitrago, bienvenidos a este nuevo episodio de Quejambritis, el podcast donde entendemos que la única manera de cambiar el mundo y cambiar nuestro mundo es asumiendo la responsabilidad. Quejarse no cuesta nada. No todos somos iguales, muchas veces somos diferentes, pero ¿qué pasa cuando esa diferencia se convierte en la burla, se convierte en el objeto de presionar a otros y se convierte hoy por hoy en pasar por encima de la gente? Pasar por encima de burlarse de su preferencia sexual, de su color de piel, de su forma de vestir, de su forma de andar, de su forma de ver el mundo, de la diversidad que hay en las ideas que tenemos como personas, pero que al final de cuentas el amor es lo que nos une. Y es que de eso se trata nuestro capítulo de hoy. Bienvenido nuestro querido Rick da Silva a nuestro espacio. Hola Felipe, bueno, muchas gracias por invitarme y hola a todos. Bueno, genial, y es que nuestra historia hoy se trata alrededor de eso. ¿De qué te quieres quejar hoy, mi querido Rick? Uy, Felipe, hoy me quiero quejar del bullying por ser diferente. Del bullying. Ese es el bullying. Bueno, chévere, porque mira que creo que es un buen punto de partida en muchos aspectos de la vida. Creo que a veces la gente pasa por encima del otro porque tiene miedo de reconocer que puede ser similar o tiene miedo de ser el juzgado por la otra parte. Sí, de acuerdo contigo en eso. Sí, yo por todo lo que, claro, por todo lo vivido y también por lo aprendido, sí, al final el bullying es miedo. Al final el bullying es miedo de no poder comprender y de no poder etiquetar a una persona por lo que es y salirse de esos parámetros, ¿no? De salirse de lo que los demás creen que debe ser lo establecido o que debe ser lo normal. Bien, de lo que creen que es lo normal. Exacto. Y que es lo establecido. Mira que me gustaría que nos contaras y empecemos por esa historia. Bueno, de dónde Rick aparece, cómo viene al mundo, qué le gusta, qué hace, cómo empieza su vida. Bueno, empezamos por Rick, sí. Bueno, Rick es un personaje que vive conmigo, vive con Andrés. Ok. ¿Y Rick por qué apareció? Rick apareció después de muchos años, de muchas experiencias también, de muchas vivencias, más que sean vivencias buenas o malas, dolorosas o felices, son experiencias que yo en un momento pude también capitalizar. Entonces, ¿quién es Rick? Rick es un hombre dominante que se come al mundo, que escupe y se vuelve a comer al mundo, que es completamente valiente. Rick no le tiene miedo a nada. Okay. Rick se lanza al vacío y en medio del vacío sigue esperando qué va a encontrar debajo de ese vacío. Ese es Rick. Ese es Rick. Andrés vivió una serie de experiencias. Exacto. Andrés quizás tenía miedo, pero Rick en parte vino para decirle a ese lado de Andrés, oye, exacto, es tu alter ego, Rick. Es mi alter ego y mi alter ego es esto también, porque Rick es fetichista. Rick es fetichista del cuero. Ah, mira. Entonces, claro, este traje de Rick es un traje de superhéroe. Ajá. Es un traje que lo hace el invencible. Y que también lo hace invencible y como un superhéroe también busca la justicia en el buen sentido de la palabra. Bien, me gusta. Roberto Gómez Bolaños en una entrevista por allá en la televisión argentina en el año 82 decía algo muy bonito acerca de los héroes y de los superhéroes y decía: Superman no es un superhéroe, el superhéroe es el Chapulín, porque el Chapulín tiene miedo, es torpe, supera, enfrenta. Superman es todopoderoso. Claro. Y aquí algo chévere alrededor de tu personaje. Claro, tú lo acabas de decir muy bien, claro. El superhéroe es humano, finalmente. A mí el tema de los superhéroes me ha gustado mucho porque siempre son humanos. Que por alguna razón, por un momento en su vida, cambia todo y deciden volverse poderosos. Y no seas poderoso con los superpoderes que tiene Superman. Hay superpoderes que son realmente que todos los podemos tener. La valentía, el amor propio, la autoestima, realmente amarnos y aceptarnos como somos. Y que esa diferencia se vuelva nuestro superpoder.
esa diferencia como superpoder. Pero bueno, ya vamos a llegar a ver dónde es que adquiere ese superpoder y Rick aparece para salvar el mundo. Nos gustaría que nos comenzaras a contar acerca de tu historia, de ese Andrés, cuéntanos de dónde eres, todo este tema. Bueno, yo nací aquí, yo soy bogotano, muy bogotano. Mi familia es inmigrante, mi familia viene de Italia. Ellos vinieron aquí, que es muy curioso, la historia se repite mucho, ¿no? Ellos vinieron a Sudamérica por la guerra. Ellos salieron escapados de su pueblo en Italia por la guerra, porque claro, era un pueblo muy pequeño, es un pueblo que queda en la isla de Elba. Era un pueblo que en un año pasó de tener 7.000 habitantes a tener 50 nada más. La gente se fue volada con lo que pudo y acabaron acá. Entonces, yo nací aquí en Bogotá, de una familia normal, una familia de clase media normal. Yo me considero una persona privilegiada porque realmente estoy privilegiado en todos los aspectos. O sea, yo no puedo llegar a contar una historia dramática de familia porque no la tengo, por fortuna. Pero yo desde niño siempre fui diferente. Yo era introvertido, pues yo no era lo que soy ahora, yo era un niño gordo, medio enfermizo también. Entonces, claro, toda la vida, por un lado estaba muy protegido en mi casa, pero fuera de mi casa, pues yo era realmente el objetivo perfecto para los bullies. Claro, gordo, introvertido, tartamudo, claro, que ya no lo soy, pero también tartamudo. No, pues el combinado completo, claro, para burlarse. Era el todo rico para eso. Entonces, claro, mi vida escolar fue un desastre porque el bullying era todos los días, en todos los aspectos, o sea, por gordo, por el uniforme, por cualquier cosa. Y claro, a mí eso me hacía sentir culpable porque yo no era igual a los demás, en muchas cosas. Entonces, claro, yo siempre estaba en esa dualidad, ¿no? De querer encajar, pero tampoco sin saber qué podía hacer para encajar. Claro. Entonces, claro, pasó el tiempo, llegó la adolescencia mágicamente crecí y me adelgacé. Eso fue muy bueno. Un problema menos de qué preocupar. Era el problema menos, claro, ya era uno menos. Pero entonces ahora decían, ay, el ex gordo rehabilitado. Exacto. O sea, siempre va a haber. Sí, claro, era uno. Claro, yo era el chiquito, ahora era el alto, flaco. Entonces, claro. Puntillón. Claro, esto era, mejor dicho, era una cosa muy loca. Claro, cuando acabó el colegio yo dije, uy, bueno, ya, una nueva vida. Y realmente sí, o sea, ya yo lo veo hoy en retrospectiva y claro, todos los días es una nueva vida. Tú decides cómo quieres vivir tu día todos los días. Entonces, llegó a la universidad y pues también era algo muy parecido. Pues yo parte de mi adolescencia fue en los años 90. Y por los años 90 el mundo completamente diferente a lo que es ahora. O sea, ahora la vida es libertad y ese merecimiento que tiene la generación de ahora, ¿no? Yo me lo merezco, entonces no hay nada que hacer. Pero en mi época no. Yo salí del closet a los 18 años. Wow. Y en una época muy difícil. Claro. Frente a lo que cuentas. Claro, yo cuando yo salí del closet, todavía aquí en Colombia era un delito ser homosexual. Wow. Entonces, si a ti te pillaban mal parado, pues que podían ser mal parado estando acá como está ese muchacho, pues te pillaban la policía y tenías que ir a firmar un libro todas las semanas. Que lo firmaban las prostitutas, los indigentes y los ladrones. Para que demostraras que tú tenías buena conducta. A mí no me pasó eso porque ya, cuando yo salí de closet, ya esa ley ya no existía, por la Constitución del 91 que hablaba que todos éramos iguales. Sí. Entonces eso no era tanto el problema, pero sí había un estigma muy grande. Pero cuando estabas niño en el colegio, comenzaste a ver algún tipo de inclinación sexual, me imagino. Sí. Y eso calaba con ese miedo, porque, claro, la Constitución cambia y da más libertad total frente a esa situación que podría estar viviendo, claro, que era persecución. La situación jurídica. Y tú naces y comienzas a crecer con un gusto y una preferencia sexual que era prohibida por la ley, que pues uno lo ve siendo niño, entonces algo dentro de tu cabeza me imagino que decía, culpa. Tras de que soy gordo, tras de que me pasa eso, tras de que se burlan de mí, hay algo dentro de mí que la ley lo castiga. Y si no era la ley, pues era todo el mundo. Pues es que, mejor dicho, eso era una cosa que cuando yo lo empecé a sentir, pues dije, eso no puede pasar.
Pues claro, empezó la dualidad también con la culpa. O sea, ya no era una dualidad, sino una polidualidad con toda, polidad con todas las cosas. Claro, claro. Entonces, Pero entonces sales del closet, bien, súper, en una época donde ya hay esa transición legal, donde sí, está. Y bueno, ¿y cómo es el proceso? También la universidad comienza a castigarte con eso. claro, pues imagínate, eso era que seguía siendo un tabú. Pues claro, yo trataba, o sea, yo al final siempre trataba de encajar. Yo lo miro ahora, claro, yo era un triángulo y quería hacer un cuadrado. Yo siempre faltaba un pedazo, Y te acomodabas. Y, Claro. y te acomodabas. pero Y- siempre siempre quedaba un hueco. Y yo solo quería hacer el cuadrado. Y todas esas diferencias que yo podía ver no pueden existir. Pues claro, yo trataba de hacer cosas y cosas y cosas por encajar, pero siempre era a través de complacer, de ser complaciente con los demás. Entonces, si había fiesta, yo la hacía en mi casa. No importaba quién fuera, yo la hacía en mi casa se volvió un desastre, pero yo hacía la fiesta. Si salíamos de fiestas de un sitio, yo era el que ponía la plata para que saliéramos todos. Con ese afán de decir, bueno, ya tengo, claro, tengo amigos, tengo un grupo, pertenezco a algo. Y pues claro, eso es completamente anti nada, porque eso no es pertenecer a nada. Sí, no, eso es como cuando el que no juega fútbol es el dueño del balón. Entonces él juega mientras que se lleva el balón y todos le dicen muy bien, así no sea Claro. cierto. O sea, bravo, claro. Pero eres el peor jugador de fútbol que hemos visto en la humanidad. Y la otra es que nunca dices no. Entonces Claro. no nos enseñan nunca a decir no, eso es Claro. una problemática. No tenemos el valor muchas veces por ese miedo y esa búsqueda de, como lo dices, soy un triángulo que quiere encajar, encajar, encajar. Y en ese proceso, pues también me imagino que te lleva por unos caminos que... Claro. O sea, claro, yo encontré que una salida muy buena era la fiesta, el mundo de la noche. A mí aún me encanta la noche. O sea, yo llevo de fiesta, bueno, no, ya no llevo tanto, pero creo que completé 3 años de fiesta ininterrumpida en varios países y en muchas cosas. Entonces, claro, para mí ese era mi escape, esa era mi zona segura en la que yo podía hacer el que yo quisiera. Y pues era muy divertido. Claro, el mundo de la noche es un mundo que tiene muchas cosas buenas, el mundo de la fiesta, de la alegría, de la música, de las tendencias, pero también tiene un lado B, es el lado también del consumo de sustancias, el consumo excesivo de alcohol, también cierto grado, más que descontrol, un cierto grado de evasión también. Ese es el punto que tú dices, bueno, llega el viernes me enrumbo, me emborracho, como dice, me emborracho, pincho y peleo. Sí, claro. Exacto. Y esa manera de evasión también. Llegas al sábado y no tienes ni idea de lo que pasó. Y es una muy buena manera de evadir. Y a mí esa forma de evadir me pareció una maravilla. Claro, Una te maravilla. encontrabas en la fiesta, en la noche, en el rato, esas subidas de dopamina, de serotonina, este es Que a el mí me mejor gustaba siempre estar así. momento, claro, este es el mejor Obvio. momento. Bueno, el tema es que eso pues, cae. Y las Claro, caídas eso son cae y durísimas. pues, claro, ya hablándolo aquí sin tapujos, claro, esos bajones pues son muy fáciles de arreglarlos de otra manera. Sí, Más allá de una sustancia, pues hay diferentes maneras en las que tú puedes que ese subidón pues lo puedas mantener también. Eso, claro, eso funciona y siempre, todos cuando hacemos algo por primera vez, siempre tenemos ese recuerdo. Muchas veces tratamos de volverlo a replicar, pero nunca va a ser igual. sí, no va a ser igual. ¿Y cómo llegas a ese primer momento? Porque, bueno, aquí ya hay algo. Tú estás en un proceso donde se burlan de ti, donde tienes todo diferente alrededor de esa niñez, Sí. alrededor de qué pasan, de que te lastiman realmente. Sí. Pero pues tú dices, esto es era una sociedad distinta, era una sociedad donde el bullying pues había que aceptarlo y eso lo hacía uno más fuerte. Entonces si le dicen gordo, pues sí, ¿qué? Y si me tengo que parar y me golpean, pues no importa. O sea, claro, hoy en día es al contrario, ya nos fuimos al otro lado, ¿no? Sí, Entonces, es otra cosa. Pero mira, Felipe, tú dijiste una cosa muy está claro. Esas heridas, claro, se curan. Y en manos de cada uno de nosotros las puedes curar. Pero siempre duele. Claro, al final siempre queda hay ahí. momentos. Cierra, Claro, pero queda la marquita. claro, es una marca y que es una marca además muy, muy sensible, que en cualquier momento se te Sí. puede volver a abrir. Ajá.
no importa la edad que tengas tú o no importa cómo seas tú. Yo todavía me miro al espejo. Pues yo me miro al espejo y yo soy muy objetivo de lo que soy yo. Soy un hombre muy atractivo, pero muchas veces sigo viendo al niño. Claro, sí. Al niño que se asusta, al niño que tiene miedo. Sí, el Rick se para y dice yo soy. Claro, Rick se Pero para todavía y- el Andrés que se burlaban, el Andrés sigue ahí. Y Claro. entonces ese peso ese es el que comienza. Pero bueno, ¿cómo sales entonces a ese mundo de la universidad y cómo te empiezas a enganchar con buscar en ese placer, de esconder esa realidad de pronto? Pues me funcionó realmente me funcionó muy bien por muchos años. Pero hay un momento en que, claro, entre tú más evades la realidad, pues también más te vas a ti mismo. Y empiezas una espiral. Una espiral que se vuelve, espiral también pues, de malas decisiones, también de miedo, que tú has oído hablar del síndrome del impostor. Sí. Siempre tener el miedo, ese miedo de ser descubierto por los demás, que vean lo que eres tú en realidad, que es algo que si tú no te aceptas, o sea, si tú no puedes ver tu luz y también ver tu oscuridad, que todas la tenemos, la vida se vuelve un infierno, porque esa oscuridad siempre va a pesar y va a ser algo que crece y crece y crece y te va a comer, literalmente. Entonces, claro, entre más sentía yo esa oscuridad, pues yo más hacía cosas para evadir la realidad. Claro. Entonces, claro, esa época de la universidad pasó. A mí me gustaban los medios, empecé a hacer cosas en medios también de ¿Qué comunicación. estudiaste? Yo soy comunicador social, Ok. originalmente. Y luego empecé con la actuación. Y Ok. me parecía una maravilla. Y pues por fortuna tuve muy buenos maestros. Alcancé a hacer cosas también. Pero en un momento empezó más la rumba Claro. y la fiesta y todo este mundo de libertad desbordada. Pues claro. Claro, además que O sea, tampoco imagino que en ese momento tuvieras un plano de responsabilidad que muchas veces es lo que hace que a la gente le ponga el polo a tierra, ¿no? yo la tenía. ¿No? Pues yo vivía muy bien, tenía cómo vivir bien. Entonces, claro, estaba cómodo. Claro, el responsable eras tú y cuando el responsable es uno, y no me refiero solamente a tener hijos o a tener mascota, no, me refiero a un grado de responsabilidad frente a un propósito, frente a... Tener un propósito. Claro. Exacto. Yo no tenía propósito. Entonces yo vivía cómodo. Y claro, y cuando te pones cómodo, como dice una persona que quiero mucho y que me ayudó mucho, tú te apoltronas. ¿Y cómo quedas apoltronado? Así. Y ya. Entonces yo vivía muy cómodo, viví cómodo durante muchísimo tiempo. Entonces nada me preocupaba mucho. Cuando me preocupaba algo ya muy profundo, pues yo simplemente, sí, hacía un acto de contrición, me juraba que nunca lo iba a volver a hacer, que nunca volver a pasar, que iba a reconciliar mi vida y siempre era no era un propósito, era un objetivo. Sí, claro. Era Navidad y el niño Dios. Entonces, si yo consigo esto, me voy a portar bien. Es claro, ya. Y Y ya ahora- pasaba y como que bueno, y que sigue. Claro, entonces ya lo conseguí, entonces toda la vida vuelve a su normalidad. Ya cuando perdía esto, uy no, yo ahora perdí eso, entonces me voy a portar bien porque quiero esto. Pues claro, se vuelve una cosa, se vuelve un círculo. No vicioso, pero es un círculo. Al final es como el hámster que está en la ruedita. ¿no? Sí. Tú das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero Pero no llegas a ningún no lado. llegas a ningún lado. Eso, claro, en mi caso yo lo apliqué a todo, a la parte laboral, a la parte emocional, también a las relaciones. Que ahí va el punto. Tú hablas de la responsabilidad. Es muy fácil a veces echarle la culpa a los demás. Entonces, claro, es que a mí me hicieron, es que conmigo fueron malos, es que esta chica no me miró, es que este chico no me mira, es que no les gusto. Es muy fácil. Tú botas la basura, pero ¿dónde está la basura que también has hecho tú? O sea, yo con las personas que me relacioné en el pasado, en todos los aspectos, yo fui responsable de escogerlas. Claro, es que quizás dentro del proceso lo que siempre hemos entendido y cuando aparece este podcast en lo que yo hago, después de investigar y entenderlo, después de hacer muchas conferencias y muchos programas en muchas organizaciones, hablaba siempre de la queja y entendimos que la queja tiene un proceso neuronal que nos lleva a culpas y la culpa excesiva frente a
nos ata a no encontrar soluciones. Exacto. Porque no hay solución. Siempre está afuera. Siempre está afuera. La culpa es de mi jefe, porque mi jefe me odia. La culpa es de mi familia porque me odia. La culpa es del clima porque me odia. Entonces, claro, te quedas ahí. Y funciona, claro. Y como tú dices, desde la queja, relacionarse desde la queja funciona. Muchas veces la queja trata de producir lástima. Y Claro, victimización. Claro. Y es una manera en la que funciona, porque claro, no, pobrecito. Es que mira lo mal que le va. Es que pobrecito. Y es la sensación, yo cada vez que hablo de eso, hago la cabeza así como, ay, pobrecito, pobrecito. Claro, es mirar esa mezcla entre lástima y compasión, pero compasión hacia afuera, ¿no? Hacia Ay, afuera. pobrecito. Sí, sí, total. Y eso, total. vivir así tiene un precio también. Tiene un precio porque, claro, puede que te funcione en un momento. Pero hay un momento en que esa culpa, echarle la culpa a los demás y quejarse no funciona. Se vuelve igual que el monstruo de la culpa y el monstruo de no aceptarse es el mismo monstruo de la queja. Claro, es ese mismo peso. Y creo que muchas personas lo viven alrededor de esa dependencia emocional donde la culpa siempre va a ser del otro, pero nunca asumen la responsabilidad. Entonces, todo lo tengo en manos del otro o de los que me rodean o de ese entorno que me ha protegido para hacerme sentir cómodo. Exacto. Y ahí vemos sobreprotección, vemos apegos emocionales, vemos maltrato, vemos muchas cosas que pasan alrededor de eso. Bueno, y tú entonces comienzas ese mundo de libertinaje, nada te importaba en ese proceso. ¿Cómo El comienzas a cuarto vivir de el hora de proceso? 30 años. El cuarto de hora de 30 años está bueno. Pues nada, estuvo muy bien hasta que, claro, yo entre más cosas hacía, pues yo más solo me sentía. Entonces, hay un momento en que yo hacía cualquier cosa con tal de ser aceptado y de ser validado. No importaba en qué aspecto. Podía ser, si era del lado físico, perfecto. Si era del lado sexual, perfecto. Del lado económico, perfecto. Era una validación. Aunque esa validación nunca era suficiente. Para los demás y para mí. Porque siempre, yo pongo el ejemplo que era real. A mí me decían, quiero que me traigas un café. Y yo salía corriendo A complacer. a comprar el café perfecto, en la taza perfecta. Y otra vez decía, ¿te gusta? Y tú, sí. Pero está muy frío. ¿Yo qué hacía? Salía corriendo a calentar. Mira, no, ahora está muy caliente. Pero mira, no, ahora está muy amargo. Pues claro, ese vacío, eso se volvió un vacío emocional muy grande. Y es lo mismo, es mi responsabilidad. Recuerdo con una pareja que tuve muchos años, nos fuimos un mes a Nueva York. Y esa persona solo puso el cuerpecito. En Nueva York, ¿no? En Nueva York. O sea, no En se dólares. fueron, sí, En no dólares. se fueron para Un mes de destino vacaciones barato. en Nueva York. Y cuando llegamos aquí, yo le pregunté, ¿te divertiste? La respuesta fue sí, pero no. Porque yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. A mí me gustan las cosas más de mejor nivel. Y yo decía, ¿cómo es posible? Decía, no, claro. Yo decía, ahora lo digo, ¿cómo es posible que hubiera hecho eso? Y cómo Mucha es hueva. posible que yo me lo hubiera llevado hasta allá. Ahí está la diferencia entre homosexual y marica, ¿no? Claro. Que O sea, como homosexual soy es tan la persona marica, que le gustan personas del mismo sexo. claro, Pero marica es tu caso, que te pusiste a Claro, gastarle y o sea, no como ganaste soy tan nada al final marica, de cuentas. de hacer eso. Entonces, claro, era mi culpa. Yo, no, claro, es que había gastado más. Claro. Pucha, es que él buscaba un sitio más. Entonces, es que era una cosa muy loca. Claro, y tenías ese peso emocional después de querer agradarle, entonces... Y pues eso nunca va a pasar. O sea, ya en perspectiva, si tú no te agradas a ti, pues no vas a agradar. Y eso es una cosa que, más allá del nivel energético, eso se nota. Sí, sí, se comienza a notar. Se puede notar y eso es otra parte del infierno. Para mí, en esos días lo pensaba, a raíz de lo que te conté que estoy participando ahora, de ahora hablaremos de eso. Me doy cuenta que cada uno de nosotros crea su propio infierno. Y también cada uno O su propio paraíso. o su propio paraíso. Y es Tal una cual. opción. Tú creas tu infierno y tú eres el que decide salir de tu infierno. Nadie más va a salir por ti. Y si tú creas tu paraíso, tú eres el responsable de cuidar tu paraíso, que es el infierno. Entonces, nada, la vida siguió, pues pasaron los años. Claro, yo empecé a tener más años también. Ya comienza uno a estrellarse con la realidad, ¿no? Ya no estoy igual, ya estoy más solo, ya mi círculo social es cambiante. Claro.
Y me imagino que en ese mundo de la fiesta, de sentirse desaforado en los placeres de la vida, también comienzan a cambiar esos estándares. Me imagino Claro. que empieza a cambiar. Los amigos ya no son tan libertinos, Claro, ya los hay amigos tienen otros. una vida y tú sigues siendo un adolescente. Entonces, claro, todo el mundo cambia, pero siempre hay gente que se puede pegar ese parche. Obviamente empieza a cambiar. Empieza a cambiar también la forma de relacionarse con ese tipo de parches. Pero claro, los adultos, ¿no? Los adultos tú y yo, claro, podemos ser adultos, tenemos la misma edad, pero podemos tener dos mundos completamente diferentes. Tú no te vas a llevar al amigo borracho todos los días a un sitio y tú tampoco te vas a emborrachar con el amigo todos los días porque tú tienes una vida. Y tienes una vida que estás organizando también. Eso, pues yo me quejaba de eso. En una época. Yo decía, no, pero ¿cómo es posible? Yo no hice nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, porque yo no, en mi mente, no, pues yo no he curado el cáncer, puta, yo no he hecho nada. O sea, yo no he hecho Sí, nada y los claro. demás sí. Y no cumples estándares, que esa es otra cosa que nosotros socialmente marcamos mucho y tenemos, y es, nos ponemos a veces estándares tan altos con tan poco de lo que estamos haciendo que nos duele muchísimo y nos sentimos frustrados sin empezar. Entonces yo me quiero comprar mi Ferrari en un año, pero venga, ¿qué está construyendo? Sea sensato, o sea sensato, usted puede comprar es un auto de una gama menor y llegue a ese estándar, porque a veces los estándares son tan altos que nos frustramos. Entonces ese peso emocional es muy fuerte. Sí, el peso, claro, es el peso del fracaso constante. Frente a cosas que, claro, tú le acabas de decir, quiero comprarme un Ferrari en diciembre. Claro, te lo puedes comprar, claro. Hay modelos que son así de grandes, hasta el modelo real. Pero al final es lo mismo, es la carrera de buscar algo más. Entonces ya tengo el Ferrari, ok, ya lo tengo aquí parqueado. Y ahora es una cosa, ¿qué pasa con la cosa? ¿Qué sigue después de esa cosa? Ahora el avión. Entonces, no me compro el avión. Ahí está parqueado, como la Barbie. Tengo un Ferrari, Sí, claro, tengo el claro. avión, Ajá. tengo la casa, Tal cual. tengo el pony, tengo todo. Y al final, ¿qué? Es correr, es la carrera. Sí, y esa carrera es cosa. interesante cuando tu meta, tu objetivo, tu expectativa es esa, pues te hace sentir muy realizado. Y te hace sentir muy realizado con relación a esas etapas que estás viviendo. Pero al contrario te pasaba, era, Sí. yo no tengo carrera, no tengo afán de correr, no tengo afán de Claro. nada, me quedo aquí. Pero los otros iban cumpliendo su propósito Claro, y todos tenían objetivos el paso a propósito que paso. quisieran tener. Yo, claro, era el tema. Yo creo que al final ese vacío era también una falta de propósito. Yo no lo sabía, o sea, claro, yo tenía claro, que eso es muy loco, claro, yo en un momento, claro, yo tenía un propósito que era morirme. Porque claro, nada me satisfacía, nada me gustaba. Pero eso sí era un propósito. Entonces, claro, hagamos más cosas, más extremas, para que de pronto eso sea algo más. Pero en esa crisis de esos 30 años para ti, cuando estás en esos 30, que se empieza a acabar ese cuarto de Sí. hora, ¿cómo reaccionas? ¿Qué pasa con todo ese peso de Bueno. lo que querías? Se burlaban, te lastimaban en parte, tú querías complacer, tú no decías no, pero en ese momento me imagino que hay un cambio, Sí. o saltas a lograrlo o te Claro. caes en ese Pues, proceso, ¿no? Claro, fíjate que, claro, ya en un momento, que no fue hace mucho tiempo, fue hace 6 años este año, o sea, el 30 de junio, son 6 años, claro, de ese momento límite, digámoslo así. De la gota que derramó el vaso. Exacto. Que tú ya dices, ya no más, ya no sigo queriendo complacer, ya no quiero seguir en este mundo de la rumba sin propósito, Exacto. encontré mi propósito. Sí. Exacto. Yo me metí con alguien, una persona, que como yo te decía, claro, esto fue como si hubiera botado de una nave espacial. Apareció acá, de la nada, lo conocí El por una red Mesías. social, El Mesías. el Mesías. Entonces, claro, este Mesías, claro, me empezó a escribir por Instagram y yo decía, bueno, ¿esto qué? Pues claro, yo estaba muy solo, me sentía muy solo. Ya obviamente, pues, yo estaba viendo el fondo en muchas cosas, el fondo económico, ya no, ya estaba, claro, yo estaba ya en picada, es como se sabe, no era picada, pero era una picada que empezó muy lento, pero que en 2 años fue hasta abajo. Claro, yo conocí a esta persona, este Mesías,
Y esto era pues la velocería en todos los aspectos. Es de una zona del país donde la gente habla de una manera muy melosa. Melosa. Ay, hombre. Era muy melosa. ¿Dónde te atiendo? ¿Qué te pongo? Sí. ¿Qué Pues te eso es traigo? bonito. Eso es muy bonito. Entonces, claro, yo caí en eso. Entonces yo empecé a soltar la lengua. Y yo hablaba. A soltar Hablaba. todo. Claro, soltar todo, pero lo mío fue la lengua. Pues claro, También. claro, entonces hablaba y yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y en un momento en el que yo mismo me decía, yo no quiero tener nada con nadie, de nada, acabé enromanzado y casi a punto de casarme en 2 meses. Tan rápido. Tan 2 rápido. meses. Tan rápido. Esto fue así. Y yo en el fondo decía, no, no. Claro, pero es una oportunidad que llega, es un prospecto, es un Claro. arquetipo de lo que quizás al contrario no había venido apareciendo y no estaba. Y decir, llegó la hora, es ahora o nunca. Claro, y yo lo veía, claro, yo en un momento lo vi como una tabla de salvación. Sí. O sea, claro, en ese momento, claro, nadie me va a aceptar. Mi arma, mis 2 armas, las que tenía en ese momento, que era la parte económica y también la parte, claro, un poco todavía de salud mental, pues sin una y sin la otra, pues ¿qué tenía? No tenía nada. Y aparecía esto que era una tabla de salvación, Mesías. el Mesías. Entonces, claro, el Mesías le funcionó el plan unos 3 o 4 meses, de 2 años, hasta que empezó a mostrar la cara. Y pues el Mesías. Te fuiste a vivir con él. Todo, mira, en 2 meses pasó todo, como reality de todo en 90 días, eso fue todo en 60 días. Oh, Y claro, pues esa persona empezó a mostrar su verdadera cara en muchas cosas. Yo lo sabía, yo lo veía. O sea, yo no fui engañado. Yo vi todas las cosas desde el día número 1. Pero yo no las, o sea, yo las veía, pero no las quería reconocer. Y claro, esa persona empezó a tornarse violenta. Y pues la violencia tiene muchos matices. y muchas formas. Exacto, muchas formas. No, hay violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia emocional, violencia sexual. O sea, hay muchas formas de violencia que a veces nosotros, los humanos, no le restamos importancia Y se justifica. y se justifican, claro, Sí, se justifican. Como muchas veces pasa, es que me pegas porque me lo merezco, Porque, me exacto, pegas porque él se descontrola y él es así o ella es así, Exacto. ella me golpea. Pero me ama. pues, me ama. Pero Sí, me en ama. el fondo yo sé que Claro. me ama, claro. Eso es lo importante, siempre me ama. Y empezó a pasar el tiempo. Empezó a ver, claro. Primero pues, las agresiones verbales, luego las físicas, luego la parte económica también, aunque es muy, mira, yo creo mucho en la energía, ¿sabes? Claro, hay energía que va para arriba, pero también hay energía que le choca. Sí. Yo creo que en esos momentos, que mi economía no era la más bollante, era una economía bastante precaria, yo, claro, yo creo que no tenía en ese momento el dinero para pagar mi salud, pero sí tenía para enrumbarme. Siempre aparecía dinero para enrumbarme, para comprar Claro. cosas, pero no para lo Era esencial. un tema de prioridades, ¿no? Claro, era la prioridad. Entonces yo decía, no pago la salud, pero... Y sí hay para eso. Y sobre todo también me imagino que era para complacer al otro personaje, Claro. para que él se sintiera bien, porque tú seguías, yo creo que ahí tú no habías abierto los ojos de decir no y punto, sino Claro, yo decía no, yo me decía en mi mente no. sí, pero yo entonces yo para hacía, afuera, bueno, sí, señor, decía, sí. sí, Eso por dentro, Sí. dile que no, dile que no, dile que no, Sí. bueno, está bien. sí, ta. eso no lo puedo. Entonces pasó el tiempo, claro, y estas agresiones empezaron a escalar. Hasta que un día dije, uy, no, ya, yo necesito quitarme este problema de encima. Como sea. Y es, mira, esto es la primera vez que yo lo hago. Fíjate, esta es la primera vez. Eso fue en un gay pride. O sea, imagínate todo este rollo. Yo ya no tenía nada que ver con este personaje. Me llamó para que nos viéramos. Yo le dije, nos vemos. Yo apenas colgué el teléfono. Yo dije, o ese tipo me va a matar o yo lo voy a matar. Aquí no hay, eso va a ser el final de lo que va a pasar hoy. Nos vimos. Y claro, yo estaba completamente envalentonado. Yo dije, ahora sí, ya, ese es el final de las cosas. Y pues le dije que no quería más. Le dije, ya, eso se acabó. Le di todas las explicaciones de la misma manera que él me las había durante 2 años, se las dije igual.
en los mismos términos, en las mismas condiciones, devolviéndole toda la basura. Toda. Pero a esa persona no le gustó mucho. Entonces, le quitó la llave de la puerta. En tu casa. No, en un sitio que compartíamos. Ah, ok. Mira, parte de esos fondos es que tú hagas viviendo, haciendo cosas que jamás en tu mente se te hubiera ocurrido hacer. Ni vivirlas, ni siquiera. Muchas veces, claro, y ese es el problema de vivir vivir en la oscuridad, vivir en la basura. Tú puedes vivir en un penthouse muriéndote de tristeza o en la calle del Carpucho en las mismas condiciones. Entonces, esa persona quitó las llaves de la puerta, cogió una lámpara, me la puso en la cara, pues por eso esa gorra se ve muy bien también, por eso me hizo una cruz, me pegó en el ojo se abrió y se salió todo lo que hay dentro del ojo. Y claro, yo me caí, claro, pues con toda esta área yo me caí y me empezó a agarrar la cabeza así, todo el piso. Y yo dije, bueno, ya, y como que ya llegó el final. Y fue una cosa muy rara, o sea, claro, Y tú no te pudiste defender, esto fue muy no, rápido. Esto fue en segundos. Claro, Tac. claro, cuando me dio el golpe aquí en el ojo, yo alcancé a hacer esto y ahí fue cuando perdí el equilibrio. Pues claro, y con todos esos golpes, claro, yo dije, bueno, ahora sí ya, Ya, se ya. acabó. se ¿Quién te acabó. salvó en ese momento? Yo creo que fue algo superior a mí. Porque, claro, yo pensé, dije, bueno, ya se acabó esto. Pero claro, yo no vi ni en los perritos, ni el arco iris, yo no vi nada, yo vi la misma oscuridad del mismo En el que te sentías. Claro. sentido, o sea, no hubo nada diferente, era la misma cosa. Entonces, nada, yo me lo quité encima. Nunca supe y le dije, no más. Te tuviste que ir, se fue, tú te No, fuiste pues yo me corriendo, fui, me corriendo. persiguió hasta que llegué a la clínica. Y claro, me miré, pues, Abierto. claro, eso no te lo voy a mostrar aquí porque te lo puedo mostrar en privado. Y claro, yo decía, bueno, ahora sí fue el fin. Ya. Bueno, y aquí viene otro tema, ¿no? Porque para ti en ese proceso de sentirte vulnerado físicamente, Ese fue, eso, claro, te rompió la cara, pero te hirió el ojo, claro, perdiste el ojo. perdí el ojo. Claro, este ojo azul es divino, pero el ojo azul es un ojo hueco. Ok. Claro, el ojo quedó, claro, después de 8 cirugías que me hicieron y de un trasplante de córnea, que me lo hicieron para que el ojo estuviera vivo, el ojo me lo iban a sacar. Ok. Y ahí viene la parte del que hice, o sea, pasó esto. Yo había perdido contacto con mi familia también, pues porque... Claro, para complacer, Claro, pues tenías que quitar algo, o sea, al final de cuentas, era o tu familia o sí, yo. te pones una dualidad y cuando tú complaces mucho a las personas estás perdiendo algo. Uno no se da cuenta lo que está perdiendo cuando está queriendo quedar bien ante los demás. Exacto. Entonces, claro, pues, el contacto con mi familia, pues cuando pasó esto llamaron a mi familia y pues me dieron un ultimátum, que yo no lo pensé en ese momento. ¿Sabes? Claro, yo estaba muy aturdido y estaba realmente pues en shock. Me dijeron, aquí hay 2 opciones. Si usted sigue con esa persona, ya, que no hay nada más que hacer. O la denuncia. Yo en ese estado dije, pues la denuncio. Y, bueno, aquí hay un fiscal me llevan un fiscal a la San Ignacio. Aquí está. Dígale lo que pasó y firme. Claro. Ese fue el punto de valentía. Sí, bueno, valentía desde estar en shock. Ya. Yo voy a hacer esto. Claro, me operaron el ojo, la primera de 8, y me fui a mi casa, me fui a la casa de mi mamá. Y claro, y empezó, ahí sí, claro, haber hecho eso, haber firmado eso, yo lo hice sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. Claro, después las consecuencias de... Las consecuencias fue empezar
una cosa que yo nunca imaginé que me fuera a pasar, y era ver lo que yo veía y de lo que yo me burlaba. De ese cuento de el hombre que le pegan o la mujer que le pegan, que se vuelve un chiste. Sí, Y pues yo me volví el protagonista el del chiste. protagonista del chiste. Pues claro, fue empezar este peregrinaje a una URI, a una comisaría de familia, a medicina legal, a la fiscalía, a contar. A contar. Y A todos que contar. te dijeran, o sea, No venías de entendían. las burlas de niño por Claro, todo ese no peso y entendían. ahora que te liberabas de ese peso emocional con la agresión, lo que se abrió fue la caja de Pandora Claro. de la burla completa alrededor de... Claro. O sea, que le pegó, o sea, es que usted No aparte de entendía. todo, aparte de todo, Claro, no marica, y entendía. se deja Es que dar me en la pegó mi cabeza. pareja. ¿Y quién es? Eso es un hombre. No entiendo. ¿Cómo así? ¿Usted le pegó a un hombre? Sí. ¿Y es su pareja? Sí. No entiendo. O sea, ya vuelvo. Entonces llegaba otro. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó? No, es que no entiendo. Entonces voy a llamar a una mujer. Le llegaba la mujer. Tampoco entendía. No entendían, no querían entender. Claro, hasta que yo ya empezaba a dar alaridos explicando, pues no explicaba, estaba muy intoxicado, estaba muy en shock. Pues empecé. Entonces, primero uno, luego medicina legal, luego la fiscalía, luego la comisaría de familia, luego todo lo que implicaba eso, que era sí, pasar a ser a la posición de víctima. Pues claro, ya ser uno tipificado legalmente como una víctima Sí, también tiene un peso tiene emocional. un ¿no? peso en muchos aspectos. Y claro, y empezó esto. Entonces vaya a la fiscalía y cuente. Vaya con el señor y rinda indagatoria a los dos. Y tener Ahora- que volverlo a ver, Claro. recordar eso, creo que para muchas personas les Y era pasa que repetido. cuando son víctimas, ver al victimario es un peso emocional Y grandísimo. es verlo todos los días. Mira, por eso, claro, por eso la mayoría de las mujeres que denuncian, desisten de la denuncia por todo el trámite burocrático. Claro. Y cuando no les da una medida de protección, las mujeres vuelven con su víctima. O Y a las- él lo condenan casa por cárcel. Con Y es donde con vive la ella. mujer. Sí, claro. Entonces, el problema es que muchas veces acaban, pues las matan. Ahora viene el tema de los hombres. Los hombres, por un tema de educación, nosotros no podemos aceptar en nuestra mente ni en nuestra parte emocional que hemos sido maltratados Sí. por un hombre o por una mujer. Y que no es solo maltrato físico, es el maltrato emocional, es el maltrato económico, también. El maltrato también viene en ocurre. muchos aspectos y yo en este recorrido de estos 6 años, pues yo aprendí a ver esto y yo en un momento, la víctima y la víctima y la víctima y la víctima. Por fortuna también tomé una decisión. Esto fue ese salto al vacío que yo te decía que lo hizo Rick. Pues también fue el salto al vacío que hice yo al final. Claro. Yo tenía 2 opciones. Bueno, tenía 3. Claro, o me mataba o acababa en un manicomio encerrado, que eso fue una sentencia que me hizo alguien que quiero mucho. Me dijo, lo vamos a botar a un manicomio, no a una clínica, no, a un manicomio y vamos a botar la llave y se acaba esto. O acabar en la cárcel, o sea, no había muchas opciones. Claro, porque tienes el peso de la rabia, de la venganza, de desquitarme. Claro, claro. Entonces, claro, ese fue el salto que tomó Andrés, sin saber lo que estaba haciendo. Y fue el salto que después volvió a tomar Rick. Entonces, bueno, por fortuna, pues, encontré un grupo de apoyo, encontré 2 comunidades al final. Una comunidad que me empezó a ayudar, sí. Ya estoy un poco emocional. Tranqui, con este tranqui, tranqui, Claro. pero es que ese es el peso real que hay detrás de. La gente dice, cuentan la historia, ya está, eso le puede pasar a cualquiera, pero entender esa sensación Sí. de qué es lo que yo estoy viviendo, Es es la otra cosa. carga es la Claro. carga que todo el mundo se pone y que yo sé que muchas personas que probablemente están viendo esto se identifican contigo. Mujeres que hoy en día necesitan salir de ese abismo, hombres que hoy en día necesitan salir de ese Claro, abismo, es que personas que se sienten tan
por debajeadas, porque son diferentes, Y todos somos diferentes. que al final de cuentas no entendemos esa diferencia que en cuestión de diferencias nos hace especiales. Exacto. Porque si todos fuéramos iguales, pues la vida sería No, muy pues, aburrida. seríamos unos Entonces, clones. ese peso y atreverte a saltar eso, me parece que es muy valiente y te felicito. Sí, eso fue un Porque le da salto- impulso, creo que a todos los que hoy en día Claro, pueden estar que hay- ahí al otro que hay lado una salida, necesitando de eso. todo. Yo encontré dos comunidades, una comunidad que me apoyó y que todo, y claro, y que a raíz de lo que estoy ahora metido también, me ha permitido darme cuenta de una cosa. Claro, a mí la comunidad, una de las dos comunidades en las que yo encontré, no puedo hablar, qué horror. Claro, me dieron el amor que yo no sabía dar. Me enseñaron a amarme porque yo no sabía. Y esas dos comunidades fueron las cosas que ellos me dijeron a mí, nosotros te vamos a acompañar, te vamos a cuidar, te vamos a amar, hasta que tú aprendas a hacerlo. Y cuando aprendas a hacerlo, va a ser el momento en que tu vida va a cambiar, porque vas a ser parte de algo, y que ese salto va a ser pasar de ser un niño a ser un hombre, en todos los aspectos. A veces necesitamos personas cerca que nos enseñen a amarnos. Sí. Creo que a veces nos dejamos tan al final de la vida, Sí. que nos dejamos tan al final a la vida a nosotros y damos pedazos hasta que ya la última migajita es la que recogen otras personas y empiezan a armar. Empiezan a armar. Empiezan a armar por pedazos, claro, hay pedazos que nunca se pueden completar, hay pedazos que se pierden, pero que tú mismo también los puedes llenar. Y Con que, la- y, con que, y, muchas que, y cosas. que creo que es el camino de reencontrarse con uno mismo, de quererse, amarse y no dejar que nadie pase por encima de él. Exacto. Porque el que comenzaron a romper desde niño, el que no quería encajar, el que llegó al punto de no amarse, el que tuvo que perder muchas cosas, incluso algo físico, Sí, creo que logró encontrarse a sí mismo con Exacto. personas que lo rodearon de amor y que y conocerse ayudaron a sí mismo. eso. O sea, claro, yo me doy cuenta, sigo siendo un triángulo, pero ahora soy en un círculo. Y en el círculo yo sí quiero, porque mis tres puntas son el soporte del círculo también. Y esos vacíos están ahí, Están ahí. y eso para llenarlos, Y esos vacíos los vas encontrando o a veces ni siquiera necesitas llenarlo. están ahí. Yo digo algo y es que a veces no hacer nada también es parte importante de la salud mental. Sí, eso es verdad. Para mí ese tema, claro, yo esos 6 años que cumplo este año de esta nueva vida que he tenido, pues han sido los mejores de mi vida, la verdad, Claro. en todos los aspectos. Ya porque tienes dominio, porque tienes quizás control de tus acciones, porque al final de cuentas creo que empezamos con una queja sobre los que hacen bullying, pero la gran moraleja es la responsabilidad que decidiste asumir amándote a ti mismo, valorándote, tomando la decisión valiente de denunciar a la persona que hizo el mal. Y no solo el hecho de aceptarte, porque ni siquiera siento yo, y esto es una opinión muy personal, que haya sido tema de aceptación, porque no es que no te aceptaras, el hecho es que ponías por delante a todo el mundo queriendo complacer cuando al final de cuentas te necesitabas decir no. Exacto. Creo que ahí es donde tu valentía toma sentido en esta historia tan bonita y que pues va construyendo, porque le da el paso a decir ya no van a pasar por encima mío. Hay personas que me enseñaron a amarme, que descubrir que uno se ama a uno es amar a los demás. Ojalá la Eso es gente lo verdad. entendiera. Y claro, eso es real. Eso es... Porque nadie da lo que le falta, uno da desde lo que le sobra. Exacto. Entonces, si te sobra amor, puedes darlo. Y las personas que llegaron a tu vida quizás son esas personas que en la casa a veces tenemos y son nos esas damos personas que no nos damos cuenta. que tienen Entonces amor. eso ha sido, claro, eso fue parte del viaje y claro, y al final apareció Rick. Claro, Rick, al final es la versión de lo que yo siempre quise hacer. El alter ego. Ese alter ego y que se abre como una bisagra. Claro, compartimos el mismo espacio, pero la bisagra se abre. Antes no se abría, antes se abría muy, muy poco, porque era el miedo también a ser descubierto. Dice, claro, tengo toda esa historia, ¿qué voy a hacer con esto? Yo no soy una víctima, tengo que empezar desde eso, a resignificar las cosas. Yo soy un sobreviviente y soy un superviviente también. Sobreviviente
incluso de mí mismo, y no soy una víctima. Claro. Yo lo primero que hice fue salir de eso. Y dije, se acabó la víctima. Tengo que resignificar esta palabra como sea, pero no me voy a volver una víctima. Y voy a volver eso un escudo para usarlo mal. Claro que mira que ya cuando tú asumes eso, cuando te liberas de esa forma de que te pisotearan, por decirlo así, tomas ese valor y el resultado es este. Pero ¿cómo Rick comienza a mostrar esa faceta? ¿Qué hace Rick? ¿Qué es alrededor de todo eso Rick? Bueno, o sea, ¿qué hace Rick porque yo te veo ahora con el tema del cuero y te veo... Claro, bueno, ¿qué hace Rick ahora? Rick ahora tiene un propósito. Es lo primero que tiene Rick. Y tiene un propósito que es servir, ese propósito del servicio, de ser útil. Que ese propósito sea, o sea, que todo lo que ha pasado, a Andrés, que Rick lo tiene y que Rick se carga de cuidar a Andrés, que tenga un propósito, que es un propósito de darle voz a las personas que no saben cómo hacer esa voz, que están en la oscuridad, porque sienten que su único lugar seguro es ese. Claro, encontrar la luz, así suena un poco metafórico, claro, da miedo, imagínate tú estás metido en un pozo, Sí, y tú miras hacia arriba y ves algo pequeñito que es una luz, y tú ves ese hueco negro. que es lo único que has visto, Sí, que es que el tú has único que visto. tienes. Exacto. Vives ahí, estás acostumbrado a eso. Pero tú sabes que si tú te esfuerzas, puedes encontrar algo, pero el miedo de no saber qué es lo que hay arriba es lo que a veces te queda muy difícil. Entonces, ahora Rick tiene un propósito que es ese, es darle esa voz, es crear comunidad, es empezar a crear una comunidad donde las diferencias es lo válido. No es ser un clon, no es quedar solamente en que como tú eres así y yo soy así, pues no puedo hacer nada. Que tenemos muchas cosas en común, unámonos con lo que tenemos en común y creemos algo que nos puede volver invencibles. Yo solo soy un granito de arena en un desierto, yo no hago nada solo, pero si yo me uno con más granitos de arena somos una tormenta, y una tormenta poderosa que no, tú como paras una tormenta de arena, nunca la puedes parar, es imposible, la tormenta se puede comer cualquier cosa. Si esa tormenta de arena va enfocada hacia el amor, hacia la tolerancia y hacia el respeto, se crea claro, puede sonar utópico, pero si 3 personas hacen eso y salen caminando hacia lo mismo, se crea un mundo completamente diferente. Total. Entonces, claro, yo este año estoy participando en un concurso que es el Mr. Colombia Leather 2025. Okay. Es un concurso de hombres que les gusta el cuero como fetiche y también hacen algo por su comunidad. O sea, no es un concurso de belleza. Ajá. No lo es. Tiene un componente sí. que es, digamos, de tendencia, de moda, de apoyar también la industria colombiana. El cuero en Colombia es un material muy noble, que todos lo trabajan artesanos, que es muy económico a comparación de lo que tú consigues en el resto del mundo, que es una potencia también. Colombia es una potencia en muchos aspectos, y el tema de la marroquinería también es un camino para explotar. Y ser útil. ¿Qué haces tú por tu comunidad? ¿Yo qué hago? Yo creo comunidad, yo estoy en ese momento, pues, estoy haciendo fiestas cada 2 meses para la comunidad fetichista, en la que el único requisito para ir es que te guste y que quieras conocer. Chévere. Entonces invitadísimos todos. Pero invitadísimos. Al tema del cuero. Bueno, yo también tengo muchos amigos que les gustan los cueros, se meten con unos cueros que hay, Dios mío. Me imagino los cueros. Pero lo que sí es claro es que, mira, Rick, creo que tu historia es muy valiosa, muy útil. Muchísimas gracias por compartirla realmente, porque alrededor de ese proceso nos pudimos dar cuenta que nadie más que nadie, ni menos que nadie, somos diferentes. Eso nos hace especiales, que podemos trabajar en nosotros mismos, amándonos, cuidándonos y valorándonos para asumir la responsabilidad. Creo que ahí es el punto donde uno dice, yo estoy aquí. Crear un alter ego es una buena opción para protegernos a nosotros mismos, y que bien sea Rick o Andrés, son igual de valientes, sí. que al final de cuentas lo que están compartiendo y lo que estamos viendo es lo que le pueden pasar a muchas personas alrededor de la vida y alrededor de construir eso. Creo que, como siempre lo digo, quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiar la vida, eso sí que cuesta, y eso es lo que hoy pudimos entender y lo que hoy pudimos ver
cuando uno decide asumir la responsabilidad, cuando uno decide amarse a sí mismo y a pesar de que esté partido en cientos de pedacitos, comenzar a que esos pedacitos se vuelvan algo único, Sí. algo especial, algo diferente. Creo que al final de cuentas estamos en un momento único y cuando trabajamos desde el propósito, hacemos que ese propósito sea la posibilidad de transformar lo que nos rodea. Es que ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Lo único que tenemos es hoy, aquí, ahora y estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Soy Felipe Buitrago y esta es la Quejambritis Podcast. Recuerden que si quieren participar en Quejambritis Podcast, es solo que nos escriban a nuestras redes sociales o escriban a quejambritis@felipebuitrago.com. Ahí vimos la experiencia. Rick, Andrés, Felipe, muchísimas gracias a por ti. este espacio tan Qué bacano, chévere. genial. Y bueno, Chévere. invitadísimos, no se lo pierdan. Nos vemos en un próximo episodio. Suscríbanse al canal, compartan esto, porque necesitamos quejarnos, y por último, sobre todo para asumir la responsabilidad y transformar Y el dos mundo. cosas. Uno, claro, la responsabilidad nos hace libres, Felipe. Y dos, apoyen a Rick el 23 de marzo en Teatro. Ey, Va a ser la apoy- elección de Mr. Colombia Líder. Entonces, Apoyemos apoyen por a Rick. Entonces, súper conectados. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos en un próximo capítulo de Quejambritis, el podcast de Felipe Buitrago.